está un poco basado en ti, ¿cuánto de verdad hay, ¿no? Y cuánto es ficción? Y cómo fue ese proceso, ¿no? De escoger qué elementos ibas a utilizar y cuáles no. Pues es que en todas mis novelas utilizo casi la misma técnica. Ninguna ha sido tan descarada como aquí, tan desvergonzada de contar cosas que se identifican plenamente conmigo. La protagonista, en fin, en las demás no tanto. Pero aquí me he querido desahogar, he querido escribir con la mayor libertad posible, sin pensar, esto lo puedo contar, esto no lo puedo contar, esto lo va a parecer mal, va a parecer bien. He escrito con, por eso ha sido la novela que menos trabajo me ha costado escribir. He dicho la verdad. Y la verdad es lo que pienso sobre las cosas. Los recuerdos que tengo se los cargo a la protagonista y hay una parte que es un cuento. Dentro de la novela es el cuento de la lechera. ¿Qué pasaría si heredamos una fortuna inesperada donde hay mucho dinero, hay una casa maravillosa, hay joyas, hay obras de arte, o sea, como un sueño, ¿no? Eso, ¿quién no ha soñado en que le toque la lotería? Y decir, a ver si me cae algo del cielo y dejo de trabajar un poquito, porque esto de ganarme el pan de mis hijos con el sudor de mi frente, que son dos cosas muy recurrentes, pues decidí, dentro de un cuento, contar mis recuerdos o las sensaciones que tengo sobre la vida, sobre los sueños, sobre el dinero, sobre el poder, sobre la muerte, sobre la vejez, sobre la juventud, sobre los hijos. Contarlo todo a través de una narración que es un cuento. Y entonces hay una parte que es pura ficción y hay una parte que es pura realidad. ¿Y cómo lograste equilibrar esas dos partes? Pues mira, hay personas que han leído la novela muy cercanas que he logrado engañarlas y entonces se creen que me preguntan, pero ¿realmente tienes este cuadro en tu casa? Digo, pues mira, porque los sueños, que es en el fondo lo que he hecho ha sido contar un sueño, los sueños forman parte de la realidad absolutamente, no nos acostumbramos a esa idea de que lo que soñamos es una cosa y lo que vivimos es otra, ¿no? Hay sueños que a veces son liberadores, imperativos, sueñas cosas que quieres realizar y eres tú misma la que estás dormida y la que estás descansando, pero tu cerebro está viviendo otra cosa, ¿no? Entonces, en esta novela son todos sueños y son mis sueños. Y los personajes, cómo me gustaría a mí el mundo que fuera, como los personajes de esta novela, con la mayoría de los personajes de esta novela, que son buena gente, son gente con valores, que el dinero y el poder les importa poco, que quieren hacer las cosas con honestidad, hacer las cosas bien. Entonces yo digo, ¿qué hago a estas alturas y en estas circunstancias del momento social y político que vivimos? ¿Cómo es posible que se me haya ocurrido escribir una novela de buenos, o sea, de gente buena, de gente como Basile, el cuidador de los perros, el paseador, que es un ser idílico? Y, y bueno, me consuelo estos días pensando que la bondad en este momento, en medio de este lodazal en el que nos encontramos, donde se lleva el true crime, los que mandan son unos perversos, los malvados realmente, como en los cuentos de malos, ¿no? Y digo, pues la verdad es que la bondad en este momento es revolucionaria. Y sobre el personaje de Luisa, ¿tú también tienes alguna herencia por ahí? ¿O de dónde te viene esa inspiración de tener ese Pues esa personaje? inspiración, fíjate que es muy real, es un sueño, por supuesto, pero es muy real porque yo tenía unos amigos mexicanos que heredaron una fortuna, unos amigos muy cercanos, mayores que yo, que heredaron una fortuna de una tía, pues como Luisa, desconocida, poco empática, como arrogante, que no entendían, pero ¿por qué nos ha dejado a nosotros esta fortuna? Llegaron un día y me dijeron, pues que somos muy ricos. ¿Qué ha pasado? Pues que la tía Sally nos ha dejado toda su fortuna, no eran ni sus sobrinos preferidos, ni no lo entendían. Y entonces esa investigación de por qué sucede esto de pronto, por qué la tía de estos amigos les había dejado la fortuna y, y cuál era realmente la fortuna. Y lo viví de una manera tan cercana. Es más, te voy a decir que yo tengo alguna herencia de la tía Sally, no de la tía Luisa, pero de la tía Sally, cuando se murió mi amiga, era, ya te digo que era muy mayor que yo,
pues el marido, tenían casa en México y en España. Sí. Dijo, voy a liquidar la casa, no quiero tener estos recuerdos y tal, te voy a dar algo. Entonces tengo alguna parte de esa herencia. Y eso me hizo soñar qué me hubiera pasado si yo hubiera heredado lo de la tía Sally, qué pasó. Todas esas incidencias son lo que me ha guiado a lo largo de la novela. O sea que la parte de ficción Sí. es muy real. ¿También te dejó un perro o algo? El perro lo tenía yo, pero lo del bobtail es un perro que a mí me hubiera Sí. gustado tener, porque es un perro, me encantan los perros y los animales en general, pero yo tenía una Rita, que era una Golden Retriever, pero el bobtail me encanta, es un perro que es, como lo describo ahí, es educado, es buen perro, eh, y me gustaba mucho el que tenía Paul McCartney, que era una bobtail que se llamaba Marta, y le dedicó una canción que se llama Marta, My Dear, mi querida Marta, y le dedica la canción a la perra. Entonces, el Lennon de esta historia, que es el testigo de todos los secretos de la novela, él lo sabe todo. O sea, si él desde el primer momento puede hablar de quién era la tía Luisa, qué pasa con la herencia, dónde están los cuadros, no hay novela, porque lo cuenta todo, pero como no puede hablar... Y eso es muy real, ¿eh? Porque al final todos los perros siempre están con nosotros y son testigos de todo. Sí, claro, yo eso es muy vivido también porque mi perra Rita la he tenido, se me murió también. Y tan real que te cuento una anécdota que ayer, este fin de semana en la Feria del Libro, llegaba una pareja con un llavero y una medalla así, con la foto de un bobtail, y por detrás ponía Lennon. Y entonces dijo, uy, qué casualidad, yo muy contenta, con escalofríos, porque esas coincidencias te hacen, uy, qué cosa más, no me invento nada, está todo inventado. Y de repente se pusieron a llorar, porque se acababa de morir hacía 15 días. Entonces me habían oído en la radio hablar del bobtail llamado Lennon y dijeron, hemos venido por si acaso lo conocías o yo qué sé, o te ha inspirado, tal, desolados. Y me impresionó mucho esa historia. Es decir, que todo lo que te inventas está por ahí circulando, está en la realidad. Y hubo más historias de este tipo y a veces con 2 o 3 cosas de ese tipo que te pasen, a un lector al que le llegue muy de cerca lo que tú has escrito, o esto, o muchas otras cosas que me han pasado, o que tus hijos, por ejemplo, digan, pues mira, esto es un bonito libro de herencia que me deja mi madre, y es verdad, ahí dejo muchos testimonios que son para ellos. Muy bien. Oye, perdona, que no te he ofrecido agua ni nada. Nada. ¿No? Gracias, no. Luego a lo mejor bebo un poquito, pero ahora no. Si no, ahí tenemos, ¿eh? Gracias. Y sobre el heno que te quería preguntar, ¿desde el principio habías pensado que iba a ser un bobtail? ¿No lo pensaste con ninguna otra raza? No, pensé en el bobtail porque me gustan tanto los perros y ahora no tengo perro y dije uno que me gustaría tener y no puedo tener porque es un perro demasiado grande para un piso, muy peludo, y era otro de los sueños que me encantaría si yo tuviera una gran mansión o grandes jardines o una finca o tal, pues tendría un bobtail como Lennon, tan maravilloso como es el perro, que es uno de los personajes principales de la novela. Sí. Muy bueno, ya con eso te ganas a todos los lectores también, ¿eh? No lo sé, pero lo hago... Vamos a ver, yo escribo de verdad, sobre todo esta novela, que la he escrito para mí, o sea, me voy dando cuenta a lo largo del tiempo, yo he contado como periodista historias reales, historias ficticias, que tienen mucho de realidad, porque en la literatura lo que hago es contar lo que no puedo contar de verdad. Entonces me invento, si alguien te cuenta una historia off the record y digo, un personaje, y de repente digo, pues esto es historia tan maravillosa. Te sirve de inspiración. Me sirve de inspiración y de desahogo también, porque a veces los secretos, guardar un secreto, yo que guardo muchos secretos porque soy muy de la palabra dada y de ser muy fiel a los compromisos, pues te pesan mucho. Y entonces en muchas de mis novelas me he desahogado contando, o sea que cada novela tiene un objetivo y es un fin en sí mismo. Y esta se la dedico a mis hijos, está claro, a mis hijos está en la primera página, mis únicos herederos. Otra se la he dedicado al padre de mis hijos que se murió indebidamente demasiado pronto y entonces me desahogué contando esa historia. Otra se la dedico a mi madre
Entonces digo, en realidad para mí la literatura ha sido liberadora en el sentido no ya terapéutico, que todos los escritores decimos que es verdad, que escribir es terapéutico, pero como que voy cerrando ciclos y voy haciendo paquetitos y entonces llevo mejor el tener o no tener éxito, ¿sabes? O sea, al decir, ya lo he conseguido, me da igual lo que pase, que es un ejercicio que he hecho ahora, antes no, antes ay, va bien, va mal, llegaba a las librerías, no está, llamaba, oye, que no está la novela, la editorial, y ahora, pues allá ella, ya he cumplido el objetivo y, y he conseguido, de verdad, he conseguido cierta armonía en la vida en este momento, que digo, qué pena que llegue tan tarde, porque si lo hubiera conseguido a los 40 sería maravilloso, pero no, lo consigo a los 70, donde también es muy de agradecer, ¿no? Llegar a una etapa de tu vida en la que te sientas bien con tu cuerpo, con tu cabeza, con lo que te rodea y conseguir hacer por lo menos tu trocito de mundo que te corresponde, que esté ordenado, que no, bueno, que tenga salud y los que te rodean, pero estoy rodeada de gente a la que quiero y a la que admiro. Son poquitos, pero ya esa selección me parece un refugio maravilloso en este mundo, ¿no? Y por eso estoy feliz. Y a lo único que aspiro es a prolongar esta sensación de armonía, que es muy difícil, lo sé, pero a lo mejor lo consigo. Sí, seguramente. Y sobre el título, el libro habla un poco, pues al final es, como has dicho, ¿no? De la herencia y de lo que quieres dejarles a los hijos. ¿Y cómo escogiste en sí este título? ¿Ya sabías que ibas a tener este planteamiento, ¿no? De dejar la herencia a tus hijos, que lo querías plasmar en el título, o pensaste en otros títulos Pensé en alternativos? otro título porque como Lennon es muy protagonista, Los eh, secretos de Lennon. la herencia de Lennon se iba a llamar. Pero luego dije, no, si realmente Lennon es el protagonista silencioso en la novela. Pero pensé que el pan de mis hijos es lo que te moviliza. Pensar en el futuro, cuando tienes hijos, es muy fácil pensar en el futuro porque lo personalizas, mmm, no te haces muchos planteamientos filosóficos. ¿Por qué vivo? Pues mira, vivo para que mis hijos estén bien, para que tengan un buen ejemplo, para educarlos, para acompañarlos, para que me acompañen, para tener buena relación con ellos. Es decir, te quita el tener hijos, hay gente que no los tiene y tiene otros objetivos, pero a mí me simplifica mucho la vida en el sentido de que no tienes que hacerte preguntas muy filosóficas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo éxito? ¿Por qué no tengo? Es vivo por ellos y para ellos, aunque trabajes mucho, aunque tengas tus ilusiones, pero es una sensación de plenitud el pensar que todo esto se lo voy a dejar a ellos, que lo único, voy a desvelar la última frase de la novela, que la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es una almohada rellena de buenos recuerdos para que sueñen. Los recuerdos es lo que nos mantiene en contacto con nuestros muertos, ¿no? Yo soy, creo en mis muertos, es decir, hablo con ellos, me creo que me protegen. A veces me pasan cosas y digo, han hecho esto por mí, porque si no tienes otras creencias pues a mí me consuela mucho pensar que los muertos siguen, te protegen y están a tu alrededor y bueno, te dan una idea de trascendencia, decir qué buen recuerdo tengo de estas personas a las que he querido tanto, ¿no? Y bueno, hay otras personas que no tienen la suerte de tener buenos recuerdos de sus padres, pero también empieza con una frase de Héctor Abad, El olvido que seremos, que es una novela maravillosa y una película maravillosa, donde dice, ¿quién ha tenido la suerte de estar orgulloso del padre que tiene? O sea, es un privilegio, no todo el mundo tiene esa suerte. O si quieres que tus hijos sean buenos, hazlos felices. Y si quieres que sean mejores, hazlos más felices. Es un poco al principio y al final la historia de esta novela, de este sueño. Cómo entiendo yo la relación con el futuro, con los descendientes, con los herederos, el legado que me dejaron mis padres y lo que yo dejo a mis hijos o a los que me sucedan, a mi entorno, a mis amigos, el recuerdo que quiero dejar.
¿Y qué pensaron tus hijos o qué te dijeron la primera vez que lo leyeron? Pues mira, en la editorial, que fueron los primeros, dijeron, oye, es fundamental que tus hijos lo lean, porque claro, a mi hijo hay una dialéctica muy... La protagonista y sus hijos, que son conversaciones mías, evidentemente, de vez en cuando a mi hijo le llamo mamarracho y a mi hija dice, no quiero educar a mi hijo como tú me educaste a mí, en fin, hay mucha... Es una historia muy descarnada en el sentido de que se dice la verdad, ¿no? De las relaciones y no los tengo idealizados y ellos a mí tampoco. Entonces les pareció bien, les pareció que era más lo positivo que sacaba de la relación que lo negativo, que lo hay, evidentemente. Y entonces lo aprobaron. Y es más, mi hijo que escribe y escribe muy bien, que va a decir una madre de su hijo, escribe mejor que yo, pues me corrigía cosas y decía este lenguaje, por ejemplo, hay un lenguaje muy juvenil en los diálogos y él me corregía cosas, no, madre, esto un joven no dice esto, no, tienes que poner esta otra palabra o esta otra expresión. Entonces ha habido, pues les parece un bonito regalo. Qué bonito. Sí, la verdad es que bueno, he procurado hacer casi todo con mucho interés y con mucho... Pero esto ha sido muy liberador en el sentido de que lo he escrito con fluidez. O sea, otras novelas me cuesta contar la historia, que tenga... sueñas siempre que preparas un trabajo de cualquier tipo, una novela o un trabajo de cualquier tipo, sueñas con que este va a ser el mejor y lo voy a hacer perfecto y tal. Y luego a la hora de la realidad, ay, no me sale, este personaje, uy, esta historia no puede ser así, en este tiempo. Y empiezas a encajar piezas y todo lo que has soñado, que es el trabajo previo, la documentación, los personajes, la historia, va a tener este final. Yo por lo menos lo hago así. Y a la hora de ponerte a escribir dices, no encaja, sufres, tal. Bueno, y con esto ha salido fluido. O sea, la tía Luisa es el personaje de la tía Sally. La historia de la herencia la he vivido en estos personajes, en estos amigos, ¿qué tal? Mis hijos son como mis hijos. El perro es como mi otra perra. Es decir, es todo tan real en mi vida. Sí. Lo que pienso está ahí. Pensar que hay un personaje como el paseador de los perros, el tal Basile, que es un personaje bueno, leal, honesto, honrado, que hace todo lo que hay que hacer en la vida. Digo, pues qué maravilla, si hubiera muchos Basiles, el mundo sería distinto. El mundo sería distinto. Si todo el mundo hace bien su trabajo, cada día, pequeñito, tal, el mundo sería distinto. Cuando hay grandes desastres, las pandemias, los confinamientos, las danas, las nevadas, los volcanes, tal, el mundo sigue funcionando gracias a esos Basiles que hacen bien su trabajo y cumplen con su deber, que son los fontaneros, los transportistas, los que hacen el pan, los médicos, no los que salen en los periódicos habitualmente y lo ensucian todo, en cierto modo, ¿no? Y ojalá yo fuera como ese Basile y cumpliera con lo que me han asignado, con lo que me ha tocado en la vida. Pero aún así no hay como igual alguna parte que te haya resultado más difícil escribir. Hay una parte que me resultó un poco más problemática cuando di del destino, que no lo quiero contar, del hijo de la tía Luisa. Me fui por esos derroteros. A veces te pones metas que tú misma dices, ¿cómo me he metido en este lío? Pero digo, bueno, pues voy a salir del lío en el que me he metido. Y salí más o menos airosa. Pero sí, a veces cuando escribes, digo, pero qué personaje. Me pasó más con el santuario de los elefantes, donde al principio hay un grupo, es todo lo contrario a esto. Hay un grupo de gente poderosa y malvada que quiere hacer tropelías y quiere tal, y entonces me iba metiendo en unos líos que yo decía, ¿y cómo salgo yo de esta? Y entonces a cada uno le iba dando su merecido cuando llegan a África y cada uno encuentra su destino allí, el karma, funciona el karma. Y entonces me costó mucho salir de ese atolladero en el que yo me había metido, pero en este solo el único escollo que he tenido es dar con el paradero del hijo de la tía Luisa. Lo demás ha fluido.
de verdad. Por ejemplo, esto es ya un poco más personal, cuando empiezas en sí a escribir tu proceso de escritura, primero piensas los personajes, el destino que va a tener esos personajes, o todavía no llegas en sí a esos puntos clave. Empiezas a Yo, escribir, al sigues la ser, historia. tener tanta historia como tanta experiencia como periodista, me lo planteo como si hiciera un reportaje o una crónica o algo así, o voy a hacer una entrevista. Entonces, primero sueñas con una idea, dices, quiero contar una historia de África, donde yo he tenido muchas historias o quiero contar la infancia que pasé, por ejemplo, en Palabras para Olivia. Quiero contar la herencia, la sensación de los que tiene un heredero, que quiero contar la historia de la tía Sally. Y entonces empiezo y digo, bueno, tiene que haber estos personajes y metódicamente, porque yo he trabajado así en la profesión periodística, tengo apartados cuadernitos, porque claro, seguimos teniendo papel y lápiz a pesar de los ordenadores, también lo paso a carpetas en el ordenador, ¿no? Pero tengo unos cuadernitos muy bonitos donde voy escribiendo pues este personaje y este otro y este otro, y voy rellenando esos personajes con su historia. Va a tener este aspecto, va a decir esto, vive aquí, hago la historia del personaje y el otro y otro, y luego hago un esquema y digo, pues claro, está clarísimo. Incluso escribo los capítulos, pues va a tener, en este va a pasar esto, ya cuando está todo hecho, y el final va a ser este. ¿Vale? Todo está perfectamente armado. Hay incluso tengo un croquis en la pared donde tengo este personaje con este es el tío, este es la época, esto está, ya lo relaciono todo, ya está hecho. Y digo, bueno, esto es maravilloso. Me pongo a escribirlo y claro, cuando te pones a escribir la cosa cambia. Eso que has soñado, decir, bueno, esto está redondo, cerrado, cada capítulo tiene su historia, tal, te pones a escribir y dices, no, no, este no, es mentira, si esta época no pasaba esto, y tal. Y entonces, y llegas al final y el final, pues estoy loca, ¿cómo va a pasar eso? Si no casa nada con nada, y te va llevando por otro, pero yo necesito tener, pues lo mismo que cuando he hecho entrevistas de todo tipo, pero cuando hago las entrevistas me documento de más, quizá a lo mejor excesivamente y a veces se entorpece, ¿no? Pero llevo todo atado, todo atado. O cuando voy a opinar de algo, pues sé lo que quiero decir, luego no lo dices. Luego no lo dices porque no te deja en la circunstancia, el momento. Pues con la novela a mí me pasa eso. Hay gente que escribe de otra manera, dicen que no preparan nada y fluye. Ya sabes que hay distintas calificaciones para escribir novelas, pero la mía es tenerlo todo atado y bien atado y luego todo se desata. Esa es mi historia. Pues Maribel, muchas gracias. Gracias a ti. Si me firmas el libro... Nayara, ¿cómo se escribe con...? Con I latina y sin H. Vale. No, bueno, da igual. Luego creo que Arturo, que